En abril de 1945, tras casi 6 años de un conflicto global que había transformado a Europa en un paisaje de ruinas y desolación, el Ejército Rojo se encontraba congregado de manera imponente en las orillas del río Oder, en el este de Alemania. A tan solo 60 kilómetros de distancia se alzaba la capital del Tercer Reich, Berlín, y el búnker subterráneo donde Adolf Hitler se refugiaba. Aunque el destino de la Alemania nazi ya estaba sellado, el partido nazi y los restos de la Wehrmacht se preparaban para luchar hasta el amargo final en lo que se convertiría en la última gran y sangrienta pugna de la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo, la Batalla de Berlín. El ejército alemán, que años atrás había llegado a las puertas de Moscú, ahora se encontraba desesperadamente atrincherado, intentando contener la inminente e imparable marea soviética. Las unidades soviéticas habían alcanzado el río Oder desde enero de ese mismo año, pero diversos problemas logísticos y la necesidad imperiosa de asegurar los flancos habían retrasado la ofensiva final. Los estrategas militares esperaban que esta operación culminante comenzara en el mes de mayo, pero el líder soviético, Joseph Stalin, albergaba una profunda desconfianza. Temía que los aliados occidentales, que avanzaban rápidamente desde el oeste, llegaran a la capital alemana antes que sus propias tropas. A pesar de que el comandante en jefe aliado, Ludwig de Eisenhower, le aseguró personalmente que no marcharían sobre Berlín, Stalin no confió en su palabra y ordenó que el ataque final se adelantara varias semanas. El ambicioso plan soviético consistía en hacer converger 3 enormes frentes o grupos de ejércitos sobre la capital nazi. El primer frente bielorruso, bajo el mando del mariscal Georgi Zhukov, tendría la tarea de romper las defensas alemanas en los altos de Seelow y golpear directamente el corazón de Berlín. Por el sur, el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev envolvería la ciudad, mientras que el segundo frente bielorruso del mariscal Konstantin Rokossovski protegería el flanco norte de Zhukov. Para capturar lo que la propaganda soviética denominaba la guarida de la bestia fascista, el Ejército Rojo amasó una fuerza de proporciones colosales, 2,5 millones de hombres, incluyendo a 150.000 soldados polacos, respaldados por 6.000 tanques y cañones autopropulsados, 40.000 piezas de artillería y 7.500 aviones. Estos hombres poseían una vasta experiencia en combate, pero también acarreaban un profundo cansancio tras años de guerra ininterrumpida y preparativos apresurados. Frente a este coloso de acero y carne, el grupo de ejércitos Vístula del general Gotthard Heinrich y parte del grupo de ejército centro del mariscal Ferdinand Schörner se enfrentaban a una tarea sencillamente imposible. Contaban con apenas 1 millón de hombres, 1.500 tanques, 10.000 piezas de artillería y 2.000 aviones. Aunque algunas de estas unidades, como las divisiones de las Waffen-SS y ciertas divisiones Panzer, aún mantenían una alta capacidad de combate, la gran mayoría estaban mermadas, mal entrenadas y pésimamente organizadas. Gran parte de los defensores pertenecían al Volkssturm, una milicia popular compuesta por ancianos y niños que apenas podían sostener un arma, sumidos en un caos organizativo donde la confusión reinaba por encima de cualquier plan defensivo coherente. En la víspera de la batalla, los soldados de ambos bandos extraían su motivación para luchar de fuentes muy distintas, forjadas por el odio, el miedo y la desesperación. Muchos alemanes temían profundamente que los soviéticos tomaran venganza por los inenarrables crímenes que las fuerzas germanas habían cometido en la Unión Soviética durante los años de ocupación. Sabían que si el enemigo triunfaba y les infligía tan solo una fracción del sufrimiento que ellos habían causado en los territorios ocupados, no quedaría un solo alemán con vida. Otros soldados se mantenían en la línea de fuego impulsados por un fuerte sentido del deber hacia sus camaradas o porque aún se aferraban ciegamente a la falsa esperanza de las armas milagrosas del Führer o a los rumores infundados de una inminente alianza con británicos y estadounidenses para combatir a los soviéticos juntos. Además, el terror a su propia policía militar, conocida despectivamente como los perros encadenados, los obligaba a mantener sus posiciones bajo amenaza de ejecución sumaria. Por su parte, las tropas del Ejército Rojo también estaban impulsadas por una amalgama de sentimientos. Muchos clamaban venganza por la destrucción total de su patria, un sentimiento que resonaba en las declaraciones oficiales que proclamaban que los alemanes habían sembrado vientos y ahora cosecharían tempestades. Otros avanzaban empujados por el terror paralizante que inspiraba la policía secreta del NKVD,
que no dudaba en ejecutar a quienes retrocedieran, mientras que los comunistas más acérrimos luchaban por pura lealtad ideológica a Stalin. El 16 de abril de 1945, la batalla de Berlín dio comienzo con un bombardeo de artillería soviética de una magnitud ensordecedora y apocalíptica a lo largo de los ríos Oder y Neisse. Miles y miles de proyectiles machacaron las posiciones alemanas antes de que la infantería iniciara su avance. Sin embargo, en los altos de Seelow, los alemanes habían ejecutado una maniobra táctica brillante, se habían retirado justo más allá de la cortina de fuego soviética, esperando a que el bombardeo cesara para reocupar sus posiciones defensivas intactas. Cuando los soviéticos encendieron enormes reflectores antiaéreos con la intención de cegar al enemigo en la oscuridad, el plan fracasó estrepitosamente, la luz se reflejó en el humo y el polvo, silueteando a sus propias tropas y convirtiéndolas en blancos perfectos para los artilleros alemanes. El ataque se estancó en cuestión de horas. El terreno fangoso y escarpado dificultó enormemente el avance, y los vehículos soviéticos se convirtieron en presas fáciles en los estrechos caminos. Zhúkov, bajo una inmensa presión política por parte de Moscú para lograr un éxito rápido, cometió un grave error táctico al ordenar que sus ejércitos de tanques avanzaran a través de la infantería atascada. Esta decisión provocó un caos logístico masivo, atascos de tráfico infernales y pérdidas aún más catastróficas frente a los cañones antitanque y los Panzerfaust empuñados por los alemanes atrincherados. Durante 3 agonizantes días, las fuerzas soviéticas se abrieron paso a base de fuerza bruta y un inmenso sacrificio humano por las empinadas laderas de los altos de Seelow, enfrentándose a una resistencia alemana tenaz pero que, inevitablemente, se iba debilitando por la abrumadora superioridad numérica y de fuego. Finalmente, el 19 de abril, las unidades de Zhúkov lograron quebrar definitivamente las líneas alemanas y aceleraron su implacable avance hacia el oeste. Más al sur, el plan de artillería de Konev había resultado ser mucho más efectivo, logrando cruzar el río Neisse con relativa facilidad y lanzándose en una carrera desenfrenada hacia la capital. Ante el colapso del frente, miles de soldados alemanes se rindieron, aterrorizados por el fuego incesante y las bajas inimaginables, describiendo el campo de batalla como un infierno donde los sobrevivientes corrían como locos buscando refugio. A partir del 20 de abril, coincidiendo con el cumpleaños de Hitler, los dos principales frentes soviéticos corrían una carrera contrarreloj hacia Berlín, con el objetivo primordial de cercar la ciudad. Aunque su progreso se vio ligeramente ralentizado por espesos bosques, pantanos, dificultades logísticas para abastecer de combustible a la inmensa maquinaria de guerra y una resistencia desorganizada pero feroz, la artillería soviética comenzó a bombardear el centro de la ciudad el 21 de abril. A medida que el frente se desintegraba, el mando y control alemán colapsaba por completo. La confusión era tan absoluta que el general Helmut Weidling, comandante del 56º Cuerpo Panzer, fue condenado a muerte por 2 comandantes diferentes bajo la falsa acusación de deserción, para luego, en un giro absurdo de los acontecimientos, ser nombrado por el propio Hitler como comandante en jefe de la defensa de Berlín. Mientras tanto, en las entrañas de su búnker, Hitler sufría crisis nerviosas, gritando a sus generales y admitiendo momentáneamente que la guerra estaba perdida, solo para recuperar luego un falso optimismo basado en planes delirantes de contraataques decisivos liderados por ejércitos que en la realidad ya no existían o carecían de fuerza operativa. Simultáneamente, muchos altos jerarcas nazis, como Hermann Göring y Heinrich Himmler, huyeron de la ciudad en lo que se conoció como el «vuelo de los faisanes», buscando desesperadamente salvar sus vidas o negociar paces por separado que fueron rechazadas tajantemente por los aliados. La tragedia no se limitó a la ciudad de Berlín. El 24 de abril, las fuerzas soviéticas cortaron la retirada a partes de 2 ejércitos alemanes al sureste de la capital, creando la Bolsa de Albe. Entre 80.000 y 200.000 soldados alemanes quedaron atrapados en un caldero cada vez más estrecho, sin apenas alimentos ni municiones, sometidos a constantes ataques aéreos y de artillería. En un intento desesperado por salvar a sus hombres, los comandantes alemanes desobedecieron las órdenes de Hitler de marchar sobre Berlín y en su lugar intentaron romper el cerco hacia el oeste. Miles de civiles aterrorizados se unieron a estas columnas harapientas en su huida a través de los bosques.
fue uno de los episodios más sangrientos de toda la operación. Los vehículos blindados pasaban por encima de sus propios heridos en los estrechos caminos forestales en su frenética huida, dejando un rastro dantesco de muerte. Apenas unos 25.000 alemanes lograron escapar de este matadero, mientras la gran mayoría pereció en la bolsa. Mientras tanto, la guerra sacaba a relucir la faceta más oscura y salvaje del ser humano mediante la comisión de crímenes de guerra a una escala masiva por parte de ambos bandos. Los oficiales alemanes y las SS ejecutaron sumariamente a miles de sus propios soldados acusados de cobardía, colgaron a desertores de farolas con carteles infamantes, saquearon almacenes y masacraron deliberadamente a prisioneros de guerra soviéticos y trabajadores forzados. En un último acto de venganza, las autoridades nazis asesinaron a numerosos prisioneros políticos en campos de concentración cercanos como Sachsenhausen y Ravensbrück, obligando a decenas de miles de reclusos famélicos a participar en marchas de la muerte con la intención de ahogarlos en el mar Báltico, disparando a sangre fría a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo. Por otro lado, el comportamiento del Ejército Rojo, muchas veces tolerado o incluso alentado por sus altos mandos, fue igualmente atroz. Obligaron a prisioneros soviéticos recién liberados a ir directamente al combate sin entrenamiento, lo que resultó en muertes masivas y sin sentido. Saquearon sistemáticamente los hogares alemanes, pero el crimen más generalizado, horrendo y sistémico fue la violencia sexual. Se estima que las tropas soviéticas violaron a más de 100.000 mujeres en Berlín, lo que llevó a que unas 10.000 de ellas se suicidaran debido al trauma y la desesperación. Estas atrocidades estuvieron motivadas por un cóctel tóxico de deseo de humillar al enemigo derrotado, presión de grupo, indisciplina y un profundo instinto de venganza por las atrocidades nazis en la Unión Soviética. Para el 25 de abril, el asedio de Berlín era total. Las defensas alemanas en la ciudad eran caóticas, se erigieron barricadas improvisadas y se intentó utilizar la red ferroviaria circular como línea defensiva. La ciudad fue dividida en sectores, y los defensores, entre los que se encontraban soldados extranjeros de las Waffen-SS procedentes de Escandinavia, Francia y los Países Bajos, lucharon ferozmente bloque por bloque. El Ejército Rojo, utilizando tácticas de guerra urbana perfeccionadas en las ruinas de Stalingrado, formó pequeños grupos de asalto compuestos por infantería, zapadores, lanzallamas y artillería ligera para infiltrarse y destruir los puntos fuertes enemigos. La lucha fue despiadada por cada canal, cada estación de metro y cada edificio en ruinas. Para los casi 3 millones de civiles alemanes atrapados en la ciudad, sin que las autoridades hicieran ningún esfuerzo por evacuarlos, la experiencia fue el infierno en la tierra. Muchos se refugiaron en gigantescas torres antiaéreas o en túneles subterráneos donde las condiciones higiénicas eran inhumanas, viviendo en una oscuridad perpetua y un terror constante, describiendo estos refugios no como protectores, sino como catacumbas y fosas comunes en vida. A medida que el anillo se estrechaba sobre la zona central del gobierno, conocida como la Zona Z, la desesperación en el búnker de Hitler alcanzaba su punto álgido. Al darse cuenta finalmente de que no habría rescate militar y que las tropas soviéticas se encontraban a escasos metros de su refugio subterráneo, Adolf Hitler y Eva Braun, con quien se había casado poco antes, se suicidaron el 30 de abril, poniendo fin a la cabeza del régimen nazi. Su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, quien había asumido brevemente el cargo de canciller, siguió su ejemplo junto a su esposa tras asesinar a sus propios hijos. Poco después, en un acto cargado de profundo simbolismo, soldados soviéticos, tras un asalto brutal y costoso, lograron izar la bandera roja con la hoz y el martillo sobre las ruinas humeantes del edificio del Reichstag, un triunfo amargo pero definitivo para la propaganda de Moscú de cara al 1 de mayo. Finalmente, el 2 de mayo de 1945, el general Weidling rindió oficialmente la ciudad en ruinas y los restos destrozados de sus fuerzas ante el mando soviético. El resultado de la batalla de Berlín nunca estuvo realmente en duda debido a la abrumadora superioridad material y humana, pero el costo de la victoria final fue astronómico y sobrecogedor. En poco más de 2 semanas de intensos combates, el Ejército Rojo sufrió la pérdida de más de 80.000 vidas. Las bajas alemanas son más difíciles de cuantificar con exactitud dada la destrucción total de los registros y la estructura militar, pero se estima que hasta 100.000 soldados y otros 100.000 civiles perecieron en el fuego cruzado, los bombardeos y las masacres.
Con la muerte de Hitler y la caída de su capital, la rendición total e incondicional de Alemania era solo cuestión de tiempo, marcando el cese de las hostilidades en Europa entre el 8 y el 9 de mayo. La batalla de Berlín no solo significó la erradicación del fascismo alemán y el fin de una pesadilla indescriptible para millones de supervivientes del Holocausto y prisioneros en toda Europa, sino que también sentó las bases físicas e ideológicas para un nuevo orden mundial. Sobre las cenizas humeantes de la capital alemana, comenzaba a dibujarse el telón de acero, inaugurando un tenso y prolongado periodo de ocupación y división que definiría la política global durante los siguientes 45 años de la Guerra Fría.